Hola, buenas tardes a todas las personas que se conectan hoy con nosotros, que estamos aquí en nuestra semana del periodismo, del Centro de Estudios en Periodismo. Muchísimas gracias a todas y también a Omar Rincón, que nos puso a todos juntos y todas juntas aquí en esta semana súper interesante para quienes estamos involucrados en todo lo que tiene que ver con medios, periodismo, narrativas digitales y demás. Hoy arrancamos entonces una conversación entre María Paula y yo, María Paula Martínez Concha, que es profesora del Centro de Estudios en Periodismo, mi colega, y Hola, para mí también es un gusto saludarles y bueno, estar en la clase 147 de la facultad, que no hubiera pasado así en digital si no hubiese sido por las cuarentenas, y es muy grato ver cómo ha sido un ciclo tan variado. Y bueno, ahora es el turno entonces esta semana para concentrarnos en medios y en comunicación. bien, María Paula y yo hemos venido estudiando periodismos feministas o periodismos femeninos desde distintas orillas, así que vamos a juntar esas orillas hoy y vamos a hablarles un poco sobre el pasado y el presente de esos periodismos feministas. María Paula, sobre todo dedicada al estudio de lo que significa ese periodismo o esos periodismos feministas en hoy, digamos, lo contemporáneo, y yo desde la historia. Y como sabemos que el interés es sobre todo por el presente, vamos a arrancar por ahí. Entonces, María Paula, eh, yo creo que venimos hablando hace rato de periodismos feministas y hablamos de feminismos, ¿cierto? Pero muchas veces no nos detenemos a considerar qué es eso de los periodismos feministas. ¿Cómo lo definirías tú hoy? O sea, hoy, cuando hablamos de ese periodismo feminista o esos periodismos feministas, ¿a qué nos estamos refiriendo o qué las personas a qué pueden esperar que nos estemos refiriendo? Bueno, pues yo creo, ¿y me escuchan bien? Sí, gracias. Yo creo que la definición puede partir como de dos miradas. Una es que en América Latina, incluidos nosotros en ese campo, pues han surgido medios dedicados a hacer lo que se definen a ellos mismos como medios feministas o periodismos feministas. Y digo que son dos porque si bien esa puede ser una categoría y podemos decir qué cabe ahí adentro, también lo que vemos es que los feminismos o la definición de género, que es más allá de las mujeres, es más amplia, pues está con mayor representación también en los medios tradicionales. No quiero defenderlos diciendo que lo hacen bien, pero sí reconocer que desde hace unas décadas, pueden ser tres tal vez, unos 30 años, tal vez un poco menos, eh, se vienen instalando pues por supuesto unas luchas, y a través también de esas luchas pues unas agendas, y hoy vemos entonces que se consolidan en medios y en miradas que pues son mucho más puntuales sobre los temas o las miradas que tenemos las mujeres o los temas que afectan a los derechos de las mujeres y también de las personas LGBT, y bueno, por ahí aparecen también otras grupos también poco representados o poco contados en los medios. Entonces, yo creo que ahorita lo que está pasando es que hay más temas, lo que está pasando es que están hablando más de lo que les pasa o de cómo se ve el mundo desde la mirada de las mujeres. Y yo creo que un ejemplo muy de ahora de la cuarentena es entenderla desde ahí, ¿no? Casi que el feminismo tenía razón y estamos hablando de cuidado, estamos hablando o estamos viendo, tal vez palpando mucho más lo que significa el trabajo doméstico no remunerado, lo que significa las jornadas de acompañamiento y de apoyo a menores o a adultos mayores, normalmente hecho por mujeres, también la informalidad, en fin, creo que este momento de la cuarentena desde las casas, desde ese lado doméstico, pues ha volteado también
esas notas o ese tipo de periodismo que vemos hoy preguntándose cómo esto afecta diferente a hombres o nos afecta diferente a mujeres que a hombres. Yo creo que ahí, digamos, ya poniendo la visión de la historia y de la historiadora, em, esas agendas pues han existido antes, ¿no? Y lo interesante es ver cómo entonces el periodismo se mueve con el mundo, se mueve al ritmo del mundo, también impone algunos ritmos a ese mundo, ¿no? Y hay una relación compenetrada entre el contexto, lo coyuntural, los debates sociales y políticos, ¿cierto? Eh, sostienen una relación íntima con lo que hacemos en los medios y con lo que nosotros queremos cubrir y ponemos como agenda. Porque si bien ahora tú hablas de, pues que en los últimos años, 30 años, pero sobre todo en las últimas, diría yo en la última década, ¿cierto? Y en América Latina sobre todo, donde ha tenido esta fuerza, hemos visto que durante los 5, 7, 10 años últimos, pues esto ha sido de verdad muy fuerte, muy potente, con una alta beligerancia. Lo que vemos es que antes, en el pasado, cuando también había un interés en estos asuntos, ¿no? Hubo una proliferación de espacios y de medios y de titulares y de contenidos que estaban ligados a esas preocupaciones sociales, políticas, ¿cierto? Contextuales y coyunturales de ese momento. Entonces, por ejemplo, en América Latina también, específicamente en Colombia, mitad del siglo XX es un momento de una gran efervescencia en términos de proliferación de esos medios. En ese momento, pues claro que no estamos hablando de unas identidades, digamos, amplificadas de género. Estamos hablando todavía de una sociedad que en su momento como contexto, ¿no? Pues está percibida muy en el binomio hombre-mujer, ¿cierto? Está en esa visión dicotómica que todavía sigue estando en disputa, ¿no? O sea, no porque estamos en el 2020, no porque estamos en cuarentena, es un asunto ya zanjado. En ese momento, las mujeres con sus preocupaciones políticas y sociales, como digo yo, se lanzan a los medios también. Para ellas es clarísimo que ese es el lugar, es el foro público de la prensa, es el espacio preciso, pertinente para poder debatir, discutir, ¿no? Y sobre todo mostrar agencialidad. Ahora que tú estabas hablando, María Paula, también los periodismos feministas a mí me evocan, ¿no? Esa idea de que es un periodismo que se hace desde la conciencia de los colectivos, de las subjetividades y desde las agencias, ¿no? Desde saberse como autores propios de nuevas formas y nuevos horizontes. Es decir, ese periodismo feminista no es un periodismo que simplemente cubre asuntos de mujeres, asuntos de identidades diversas, sino que también quiere abrirnos los ojos, si se quiere, ¿no? A unas nuevas realidades que están escondidas. Y lo mismo sucedía con estas mujeres que emprendieron sus proyectos periodísticos a mitad de siglo. Hablando de eso, ¿cuáles serían como los vínculos que tú ves entre ese periodismo feminista y los así llamados activismos o militancias feministas? ¿Su relación es estrecha o podríamos dividir eso? ¿O cómo pensar esas relaciones en términos de intersecciones, de conversaciones, que además es una cosa que pone muy nervioso a los periodistas ortodoxos? Entonces me interesa como primero que pensemos en esas intersecciones, si son mundos distintos, si se tocan, digamos, qué tienen la mira en términos de activismo y de militancia ese periodismo feminista, y luego podemos hablar como de las ansiedades y los miedos del periodismo ortodoxo a secas, ¿no? Como el periodismo pura sangre versus este periodismo con apellido que serían los periodismos feministas. Bueno, pues yo creo que si hay un lazo estrecho, pero también creo que el mundo se mueve más rápido hay dos velocidades. Eh, el mundo se mueve más rápido que lo que se mueve el periodismo. Entonces, si bien pues podemos hablar de ese diálogo, de las transformaciones que han sucedido pues, en el campo social político, yo no creo que sean paralelas a lo que les sucedió en los medios. Los medios y los periodistas somos resistentes al cambio y tercos, ¿no?
y en eso, pues, tanto a la apertura digital como a las nuevas agendas han llegado tarde y todavía resisten. Podemos también hacer una gran diferencia entre medios alternativos, más militantes, con unas líneas y se han formado de cero con una perspectiva distinta, y pues los dinosaurios medios que lo intentan pero no la logran, ¿no? Como que intentan tener una agenda de género. Sí, yo veo la revista Cromos, por ejemplo, pero no la logra. ¿Sí? Ellos intentan tener una sección de mujer y uno va a ver lo que ponen ahí y no funciona, y cada vez que hay reinado, los 3 pasos que han echado para adelante echan 50 para atrás, ¿no? Les cuesta mucho más. Yo no sé si soy injusta con todos los medios, pero creo que en general un balance, tampoco sería justo decir que han logrado leer esas agendas y han logrado como meterlas en el cuento, porque si no, pues tendríamos discusiones mucho más interesantes sobre derechos sexuales y reproductivos, tendríamos miradas sobre mujeres en lugares de poder diferentes a las que vemos hoy, que siguen siendo muy condescendientes, siguen estando asociadas como al ámbito de su maternidad, ¿no? Eso, digamos, que creo que sigue pasando. Yo creo que sí hay una relación activista, volviendo como al punto de la pregunta, porque al final, pues es una resistencia que se sigue haciendo. Yo pienso, y me estaba leyendo el nuevo libro de Gloria Susana Esquivel, de las mujeres en el siglo XX, y claro, cuando uno ve sus biografías, no lo he terminado, voy como por la cuarta, pero pues en el siglo XX eran mujeres, y tú lo conoces muy bien, Sandra, pues al margen en una lucha, ¿no? Interna, excomulgadas, expatriadas, sacadas del partido, ¿no? La crítica, las bajaban los cuadros, les pasó todo. Entonces era un camino muy difícil de resistir, y como muchas, ¿no? Solo lograr el reconocimiento, ¿no? Tiempo después. Ahora creo que pues los medios declarados feministas recogen esa resistencia militante, ¿no? Es una batalla, sigue siendo una batalla de discurso, sigue siendo una mirada muy distinta que no logra ponerse al nivel, que se tiene que dar la pela con el titular de James estrena rubia, ¿no? Que lo tengo por ahí, el de estreno no es de James, pero es de cualquier otro futbolista, ¿no? Con el, no sé, cualquiera de estos miradas sexistas alrededor de una mujer política, una mujer, cada vez que hay un evento deportivo, las 10 más lindas, ¿no? Y no nos desprendemos de esto. Entonces, creo que pasa sí por un activismo que resiste a eso de forma, pues también creo que gracias a las redes, y a mí me gusta mucho ver el escenario digital desde ahí, porque creo que ahí pues entonces milita, ¿no? Entonces ahí es donde puede además hacer algo también muy performático. En las redes cabe lenguaje, caben hashtags que en los medios no tienen lugar. En la radio no funcionan, en la televisión nadie muestra esas imágenes, pero entonces en los medios digitales y en las redes sociales, pues se milita y se cuenta, se hace periodismo feminista con viñetas maravillosas como las de Zorras y Brujas, por ejemplo, o lo del stop motion de Eres una caca, que es un proyecto argentino, español, ¿no? Ese tipo de cosas que a mí me llaman mucho la atención, pues creo que tienen también en Internet ese lugar de expandirse y de militar mucho más potente. Sí, y ese fenómeno como de los medios, si se quiere, militantes, para el pasado yo no hablaría como de esas militancias, pero sí de esas beligerancias, eso sucedía, o sea, uno ve, digamos, los medios dominantes, lo que podríamos llamar mainstream, aunque sea un poco anacrónicamente, ¿no? De ese momento de mitad del siglo XX, y lo que vemos es un poco como un panorama bastante similar al de ahora, ¿no? Y es donde había un espacio para página de mujer y sociales de mujeres, que eran como esos imaginarios que se adjudicaban a las mujeres desde unas visiones también, pues, jerárquicas, patriarcales, binarias, ¿no? Donde las mujeres pues eran vistas y se veían también a sí mismos, ¿no? Porque creo que pues el patriarcado se construye, digamos, entre muchos sujetos y todos intervenimos en ello. Entonces, digamos que lucía, sí, también esas batallas se daban en ese momento, ¿no? Y es como los temas de mujeres son lo doméstico, ¿no? O la política, pero hasta cierto punto
en ciertos grados y también con unas imágenes muy fijas, y lo que hacían las publicaciones de mujeres y las mujeres que emprendían estos proyectos periodísticos de mitad de siglo, como Mujer, Agitación Femenina, que pues sigue siendo una de las publicaciones más destacadas y pues prominentes de ese momento, ¿no? Nos mostraban que pues ahí sí había un grado de beligerancia altísimo, porque había un compromiso que en lenguaje actual llamaríamos de militancia, ¿no? Y es un interés claro y concreto, como por, retomo tu lenguaje, María Paula, resistir, ¿cierto? Resistir frente a esas estructuras y esas dinámicas, las exclusiones sociales y políticas, pero también las exclusiones que se daban al interior mismo de los medios, que yo creo que eso sigue siendo muy importante para el periodismo feminista, ¿no? Y es que si a mitad del siglo XX era importante que las mujeres figuraran, ¿cierto? En términos generales, para estas mujeres de estos proyectos periodísticos también era importante cambiar las dinámicas mismas del oficio periodístico para que las historias, los contenidos, pero ellas mismas fueran pertinentes en ese devenir, digamos, de los relatos de los medios, específicamente de la prensa. Entonces yo creo que, digamos, hay cosas que se mantienen con matices, ¿verdad? Pero que vemos algunas continuidades, con lo cual, pues, claramente eso que tú mencionas, María Paula, es muy vigente, y es que sigue estando este asunto atravesado por el lenguaje, por los discursos y pues, digamos, por lo performativo, que el discurso también pues tiene eso, ¿no? Lo performativo entraña como lo discursivo, ¿no? Tú mencionabas algo sobre los formatos, ¿no? Sobre lo digital. Entonces, cuando hablamos de lo digital, pues ya nos das pistas sobre lo que tú crees de qué hace lo digital, cómo catapulta lo digital los periodismos feministas. Ya nos dabas pistas, pero pues si puedes conversarnos más sobre eso, ¿no? Entonces es cómo se relaciona, ya hablamos de cuál es la relación posible entre la militancia, ¿cierto? La beligerancia y el feminismo y los periodismos feministas alrededor de ese feminismo y de esas militancias y beligerancias. Y ahora pasemos entonces al asunto de los formatos, ¿no? Tú decías en la radio, pues eso no cabe mucho, la televisión tampoco. ¿Qué es lo que pasa con esos otros formatos versus lo digital, ¿no? Que parece que es tan rico y tan fructífero. Sí, pues yo creo que sí han surgido nuevos medios independientes. Estos medios que voy a mencionar ahora, todos además son dirigidos, creados y hechos por mujeres exclusivamente, y creo que eso también da una forma de hacer medios y que pues, se distancia de los medios masivos o de los medios que hablábamos del siglo XX. Y creo que son colectivos o proyectos colectivos que en la región, no sé, en México está pues luchadoras, en Argentina está LATFEM, está Economía Feminista, que explica todo desde las agendas y desde la mirada de las mujeres. ¿Y qué veo yo en los formatos? Desde las ilustraciones, hay muchos con ilustraciones fantásticas. Nombraba el de Zorras y Brujas, que tienen que ver con viñetas, es una cuenta en Instagram para que la busquen. Son viñetas que explican un poco micromachismos cotidianos, los letreros de la publicidad, los comentarios de las niñas o de los niños en un ámbito escolar sobre lo que pueden hacer o no las mujeres, ese tipo de cosas, o los hombres, ese tipo de cosas muy cotidianas. Yo te contaba hace poco, perdón que me sonó ahí una notificación, de Cuba, de un blog que se llama Negra Cubana Tenía que Ser. Pues ese blog, cuando yo digo que no tiene cabidas, pues ese tipo de historias o una sección, pues no se va a llamar así en un periódico cultural tradicional o en una revista, pero encuentra en internet pues menos censura, si le podemos decir así, o mucha más posibilidad en el lenguaje de titular de esa manera su página, negra cubana tenía que ser .com, o el caso de Perú, La Malquerida, por ejemplo, ¿no? Son proyectos que desde el título están dejando claro pues una forma en la que van a contar, y vuelvo como una forma también muy subversiva en la que
en la que lo van a hacer. Hay unos que llevan más tiempo, como La Cuerda en Guatemala o como el CIMAC en México, que llevan 30 años y por eso mencionaba un poco las 3 décadas. En podcast creo que también ahí hay una riqueza. Está en Colombia la Araca Radio, por ejemplo, que es un proyecto nuevo, que es un proyecto radial y digital, o sea, tiene podcast, pero también tiene radio, hecho enteramente por mujeres. Y también está el podcast de Woman's Planning de 070, que es aquí de la casa del CEPER, que también pues aprovecha el formato para tener conversaciones cotidianas sobre todo esto que estamos hablando, pero no sé, a través de las voces de expertas en las diferentes áreas, porque creo que eso del periodismo feminista no se trata de una sección, ¿no? Es como Cromos no es la sección mujer, esa no es, ahí no lo van a resolver, ¿no? Es como los medios hablan de la otra 50% de la población que no estaban hablando antes, ¿no? Y como una noticia económica, histórica, política, tiene esa mirada, es transversal, ¿no? El periodo feminista no es militar con la bandera verde solamente, ¿no? Y hacerlo en los momentos en los que hay una discusión legislativa sobre un u otro derecho, ¿no? Sino cómo en las discusiones sobre la reforma tributaria se está consultando a mujeres economistas, se está teniendo en cuenta la mitad de la población que es mujer, que somos mujeres, se tienen en cuenta las brechas salariales existentes, la población de mujeres en la informalidad, ¿no? Cómo se están poniendo en equilibrio la demografía, además, ¿no? No estamos pidiendo un trato especial. Entonces, creo que eso se hace mucha falta. Entonces, encuentro en las redes, pues casi a veces, en muchos casos, una burla sobre eso, ¿no? Como, en verdad, aquí está la otra mitad, ¿no? Animaciones, GIFs, stickers, yo tengo varios ahí de se va a caer y cantidad de puñitos que sirven para contestar, ¿no? Esto que nombrábamos de eres una caca, pues ya venden hasta las caquitas para uno regalarle de verdad al machirulo que nunca entendió o que está allí luchando contra lo suyo. Entonces creo que sí, uno ve mucho más humor, mucha más posibilidad, mucho más lenguajes, aunque creo, y me gustaría que también tú contaras, creo que también hoy son más visibles, porque pues las redes ayudan a eso, aunque ahí no estemos todos, pues internet se hace eco y los podemos ver, pero creo que en el siglo XX eso también pasaba en los lenguajes de la pintura, de las mujeres que escribían, pero pues era un poco más underground, pero creo que hay cosas también muy interesantes de esos lenguajes por los que ellas también contaban esos feminismos. Sí, no, eso también pasaba y como dices tú, pues de manera muy contextual, a la medida de la época, pero por ejemplo, la presencia, hablando de podcast, la presencia de las mujeres en la radio fue fundamental, pues si vamos al Cono Sur, desde principios de siglo, pues los que hemos estudiado historia de los medios sabemos que la radio pues fue muy potente desde el principio en ese cono sur, en la Argentina y en Uruguay, y las mujeres tenían cabida ahí. Y algunas, por ejemplo, ya para mediados del siglo XX, pues también se crearon unos personajes interesantísimos como los de Nimi Marshall, que hacía unas parodias sensacionales. Entonces, claro, era todo ese juego performático de la voz que está involucrada, ¿no? En los chistes, en la sátira. Entonces, pues también se usaban como esos formatos. Claro, no digamos en términos de la consulta de especialistas, porque ese es un imaginario que pues para los feminismos históricamente pues van a ser posibles posteriormente, más o menos en los 60, 70, ¿no? Pero para mediados de siglo, digamos, el uso de la radio pues es importante para los 40, es clave y como les cuento con esa sátira desde la voz y desde ese sentido performático del cuerpo encarnado en esa voz con Nini Marshall, se las recomiendo muchísimo. También en Colombia, ¿no? En el impreso se usaba mucho la caricatura. Agitación Femenina tenía un personaje que era fantástico, súper divertido, eres una caca, ¿no? Era él, eres una caca del momento, que es Madame Cucufata. Era una mujer desgarbada, fumadora, ¿no? Así bien intrépida, que le decía a los hombres en general, los ponía en su lugar, pero también ponía en su lugar sobre todo a los periodistas y a esos hombres reconocidos. Y uno diría, claro, pero es que eso no era muy visible.
no era muy visible, digamos, en una estratificación social, ¿no? Pero era visible en un circuito de cultura escrita y de cultura impresa. Es decir, eh, el Tiempo se ofendía cuando Madame Cucufata sacaba sus reproches frente al Tiempo. Entonces no era, digamos, una alaraca, ¿cierto? Ni era como una bulla para sordos. Realmente había interacciones ahí, había fricciones, había tensiones, con lo cual lo que sucedía es que el formato de circulación de contenidos y de información era el impreso. Si ahora está un poco en desuso, ¿cierto? Y el impulso y, digamos, la potencia está en lo digital, lo que sucedía antes es que la radio y la prensa pues eran el escenario de mucho y cobraba relevancia todo lo que sucedía ahí. Ahora, en un espacio, como digo yo también, como pues en un circuito, en un círculo, que creo que también sucede un poco a nivel digital, porque pues hablamos de esta explosión, de la expansión, pero tú ahorita también mencionabas y decías, bueno, aunque no todos estemos ahí. Es decir, es un lugar muy fértil, dinámico, que da para todas esas mezclas que conocemos, pero pues también es un lugar que a su manera, digamos, incluye, pero también excluye, ¿no? Entonces me interesa también que pasemos a ese asunto de... No, pero un momento, quiero mencionar algo antes, porque cuando tú hablabas de los stickers de la caca, que me parece lo máximo, hay que comprar unos porque todavía tenemos hombres cercanos en la onda machista. Hay que comprar la colección del regalo de la caquita. Resulta que, por ejemplo, las mujeres desde, o sea, principios del siglo XX, de verdad, esto es increíble. Alguien dice, la necesito. Necesita el sticker de la caquita para regalarle a los amigos o conocidos. Las mujeres también eran muy conscientes de la necesidad de usar artefactos y como lo diríamos ahora, como campañas, ¿no? De visibilidad y el lenguaje también contemporáneo, así sea anacrónico a veces, de publicidad, de marca, para poder sacar adelante no solamente sus apuestas feministas, políticas y sociales, sino también sus medios. Para ellas eso era clarísimo. Yo la verdad es que cuando estudiaba esto me parecía impresionante. Uno diría, no, pues lo tenemos claro nosotras, nosotros en este momento, pero pues antes, y no, para, por ejemplo, las mujeres, los lazos que identificaban cuando hablamos del pañuelo, ¿no? Verde, etcétera, como todos esos simbolismos performáticos que también están involucrados en los feminismos de hoy y que son relevantes en la militancia en redes, ¿cierto? Y en los periodismos feministas, todos esos símbolos, ¿no? Han estado presentes para las mujeres, los lazos, los escudos, la marca de sus revistas, de sus publicaciones, era algo en lo que trabajaban arduamente. O sea, no era fortuito. Y eso también es muy bello verlo porque hace parte de la comprensión de lo público, de los mensajes que se circulan. Y es que, pues claro, hablamos de lo digital hoy como lo innovador, ese espacio maravilloso, como decía yo, como muy fructífero, que catapulta mensajes, contenidos, y tú hablabas, María Paula, como pues de ese espacio dinámico y casi que lúdico, muy juguetón, ¿cierto? Pero existía antes de otras maneras y es muy, a mí me interesa mucho el asunto de las continuidades porque creo que nos da fuerza para seguir construyendo mensajes más cabales como los que tú mencionabas ahora. Y es que cuando nosotros estamos hablando de periodismos feministas o de agendas de género, lo que queremos no es solamente hablar, pues no sé, de la maternidad, aunque yo creo que eso sigue siendo relevante en lo personal. Pero lo que queremos es entender cómo en la reforma tributaria, tú ponías ese ejemplo, ¿no? Hay brechas, hay asuntos estructurales que subsanar o que discutir por lo menos, ¿no? Porque no es lo mismo cómo afecta esa reforma a unos, a otras, a los unes, a los de aquí, a los de allá. Sí, y en eso pues que hablas de brechas y estamos hablando de lo digital, pues que en Colombia está lejos de ser igualitario el acceso y democrático, ¿no? Estamos hablando de una esfera a la que podemos acceder pocas personas
y por donde tampoco, ¿no? Al final es un nicho, cuando hablamos de YouTube que estamos mencionando, y creo que tenemos que hacer justicia y mostrar una caquita ahorita, estamos hablando de YouTube, estamos hablando de Instagram, que yo lo mencioné, y estamos hablando de comunidades de nicho, que si lo que pasa ahí es, o lo Twitter en Colombia, ¿no? Menos de 5 millones de personas ahí metidas, sobre todo políticos y periodistas peleándonos, pero no es representativo. Yo sí creo que es potente, ¿no? Es potente porque ahorita que revisé otra vez Zorras y Brujas, tiene una sección que se llama No me toques los ovarios, ¿no? Entonces, pues eso me parece que es creativo y que el Internet deja tener una sección así, cosas que serían más difíciles en otro tipo de formatos, pero no estoy, pues no sin desconocer que todavía en la ruralidad y todavía hay una representación y una acción y una agencia que falta, ¿no? Como que Internet pueden tener las mujeres indígenas cuya segunda lengua es el español, o qué acceso tienen a este tipo de comunidades o representación o pueden tejer por allí algo con tan poco acceso, ¿no? Si nos vamos a las lugares, o sea, a la calera, ¿no? Donde no entra internet. Entonces, creo que no es el único espacio. Creo que cuando hablamos de periodismos feministas, pues también no están solamente pasando por internet. Yo sí creo que hay otros espacios no digitales donde también estas agendas están creciendo. Con el proyecto Antonio Nariño, yo hace poco entrevistaba, y ponía el ejemplo porque precisamente entrevistaba a una radialista indígena, activista, eh, que contaba cómo pues siguen contando sus relatos y haciendo ese periodismo comunitario, pues que resiste a la censura, al silencio, a la exclusión desde su territorio y en su sentido local y en sus estéticas, ¿no? Y lo siguen haciendo por la radio porque es el servicio que más tienen, pero no quiere decir que no estén conectados en las plataformas y lo consuman de alguna manera, y muchas veces es impresionante cómo se dan la pela para estar en el ecosistema, es decir, ¿no? Van al lugar donde se puede descargar y descargan y se traen contenido, y ¿no? Cómo le juegan a la tenaz brecha de conectividad, pues que tendría que reparar el gobierno, que no ha hecho y que nos miente con vivimos digitales desde hace como 10 años. Y creo entonces que sí hay otras maneras. Pues también un ejemplo que pasó hace poco, no sé si lo recuerden, es que en esta radio horrible salió la radio no es horrible, pero la entrevista lo fue, eh, un, una persona que se llamaba a sí mismo Palabrero Wayuu, en una entrevista radial, a hablar sobre las mujeres Wayuu. Y lo hizo de una manera horrible, mercantil, espantosa, y muchas mujeres Wayúus contestaron por diferentes formatos. En la radio, en todos los medios, tuvieron también, por supuesto, como círculos de palabra en las propias comunidades, pero una respuesta que fue digital, análoga, ¿no? Llegaron cartas, se hicieron, la ONIC incluso hizo un webinar porque fue en pandemia, pasó por todo lado, ¿no? Y eran las mujeres Wayúus contando realmente cómo, ¿no? A ellas no les preguntaron, pero son ellas las que tienen la agencia de contestar y contar lo que el palabrero estaba contando, que era cómo funcionaban los clanes y demás en su cultura. Entonces, creo que hay ejemplos de cómo no estamos hablando solo de una esfera digital. Creo que hay unas conquistas también en otros espacios que vale la pena pues mencionar, porque además hay que ocupar de los que no están, de los excluidos de los espacios digitales, que todavía son muchos, o somos muchos. Sí, no, yo creo que eso es muy importante, pues importante para entender no solamente los periodismos feministas, sino el periodismo en general y como todas las promesas de los medios, ¿no? Y es que, pues, es decir, en todos esos escenarios, como dices tú, hay conquistas y hay posibilidades y hay riqueza, pero pues también hay exclusiones. Lo mismo pasaba a mediados del siglo XX con este grupo de mujeres que pues claro que eran pues destacadísimas, y tú mencionabas, ¿no? Pues les bajaban los cuadros, asumían censuras, ¿no? Em, pero pues ellas también hablaban desde una orilla, desde unos privilegios,
y también excluían a muchas otras mujeres, pero no solamente excluían y ya, sino que creían que hablando de las mujeres estaban hablando de todas y pasaban cosas muy interesantes como desde otros escenarios, ¿no? Publicaciones de mujeres obreras que contestaban también con beligerancia, no solamente frente a la sociedad en general, pero a estas otras mujeres que pretendían incluirlas, ¿no? Y es como, no, amigas, ustedes hablen por ustedes que nosotros tenemos nuestra propia voz. Entonces es un poco como el símil, ¿no? De lo que tú estás diciendo, pues hay unos círculos, hay respuestas análogas, es decir, no todo pasa por lo digital, ¿no? Pues antes tampoco pasaba todo por esos microcircuitos de los mismos que se leían, ¿no? Sino que pues pasaba, claro, en el impreso y pues podemos discutir si las aspiraciones también de tener impresos en esa época, qué significan y qué significan en términos de una homogenización de los artefactos de comunicación o no, pero más allá de eso lo que vemos es que en ese pasado también había contiendas y había una especie de escenarios que competían, ¿no? Para poder estar y para poder dialogar sí, o tener fricciones también entre ellos, pero lo que sabemos es que así como el periodismo feminista hoy, ¿cierto? No se construye desde una sola plataforma, desde lo digital, y por eso hablaríamos de esos periodismos digital, perdón, periodismos feministas, ¿cierto? En plural. En el pasado también vemos esos fenómenos, ¿no? Como el periodismo de mujeres para mujeres, o si se quiere el periodismo femenino, pues no solo uno, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, estas mujeres que yo he estudiado, que son como súper prominentes y marginales en muchos sentidos, pero también estaban llenas de privilegios, vemos que la historia no se cuenta solo ahí, el periodismo de mujeres y el periodismo femenino de mediados del siglo XX, cuando hablamos de agitación femenina, de Ofelia Uribe Acosta, por ejemplo, de Flor Romero de Nora, etcétera. Cuando hablamos de estas figuras, estamos viendo solamente una porción de ese periodismo femenino, ¿no? Tendríamos que ir a muchos otros espacios para entender cómo se mueven esos relatos, ¿no? En distintas capas y con distintos interlocutores. Sí, yo creo que pues todavía hace falta, incluso en lo que vemos digital, pues que el final es muy urbano también, pues hace falta hablar más de la mujer rural, por ejemplo, de la mujer campesina. Yo siento que de las jóvenes y para la infancia hay pocas cosas, si bien estamos como ante el boom de los libros de niñas empoderadas, cuentos rebeldes para niñas antes de dormir y no sé qué, eso también sigue siendo un contexto muy urbano y pues la historia de esas mujeres, que es muy interesante que esas biografías se lean hoy y que al dormir no solamente haya cuentos estilo Disney, pero creo que aún ahí pues falta hablar más sobre las mujeres, incluso nuestro relato, ¿no? Como falta hablar más en la historia sobre las mujeres políticas en Colombia. Pero lo digo, es como cuando es que en el colegio a mi hija le van a enseñar esto, ¿no? Como ahí todavía en esos libros no pasó, ¿no? Soy yo en la casa como que lleve el ejemplo, por favor, ¿no? De alguna de las sufragistas, pero ese relato sigue estando por debajo, ¿no? O incluso, pues ahora que veíamos a la Minga y que estuvo esa agenda, y lo menciono no porque la Minga sea ahorita, sino porque tuvimos esa agenda en los medios, pues que tantos nos estamos preguntando o estamos cubriendo lo que pasa con las mujeres lideresas o con las mujeres afrodescendientes, afrocolombianas. Creo que ahí todavía, ¿no? Tenemos más de 60 comunidades indígenas que no pasan por los medios y entre ellos pues sus mujeres y la diversidad que hay ahí. Entonces creo que sigue siendo escaso que nombramos digamos, narrativas nuevas, temas, formatos como podcast, que todavía igual están intentando, pero que todavía no logran representarlo a todo o a todas, ¿no? A todos los temas. Creo que todavía pueden surgir muchos más, hay espacio yo me imagino siempre, y tal vez porque tengo dos hijas, pero me imagino escenarios infantiles más atravesados por discusiones de género. ¿No? Que no los encuentro. No solamente un libro, que ya lo tengo en la casa, ya lo leímos todo, sino más en la televisión, en los medios que consumen, porque eso no está ahí, ¿no? Yo no lo veo tan transversal. Y quería un segundito, porque se nos también acaba un poco el tiempo, quería mostrar, porque creo que hemos mencionado dos ejemplos,
las dos, pero no sé si pues las personas los conocen, entonces quería mostrarlo como para dar el ejemplo de a lo que nos referíamos cuando hablamos de formatos distintos. Tú mencionaste la caricatura del siglo XX y esta tampoco podría ser su versión moderna, pues esto es uno de los proyectos, hay muchos, pero esto es Zorras y Brujas, que que es también muy diverso, que no pase un solo día sin cuestionar lo establecido, acá hay algo sobre drag queens, ¿no? Y este es, pues, hay decenas de viñetas, desvístete de todo eso que te da inseguridad, hay un montón de mensajes, algunos más políticos que otros, por supuesto, dependiendo también del contexto. Esta es una de las cuentas y la otra es esta, porque puede que algunos la conozcamos, pero nunca está de más repetirlo, y otros, un segundo porque no le compartí el audio, ahora sí. Le dije que no estoy de acuerdo con cómo lleva su lucha y le quise explicar cómo tiene que ser el feminismo para mí. Me dijo que en ese momento le estaban picando los ovarios y que no me iba a poder escuchar. Se fue riéndose. No sé, me sentí violentado. Eres una caca. Pues tú pones eso, María Paula, de eres una caca y pues la verdad es que no, o sea, no puedo ocultar mis afectos por ese proyecto. Es un proyecto que yo quiero mucho y entonces por eso sonrío todo el tiempo con eres una caca. Me parece que cada uno de esos clipsitos son súper efectivos. Sí, juegan con mil cosas. Hay tú mencionabas ya, creo que con esto podemos, no sé, cerrar y pues luego pasar a las preguntas, por supuesto, a las personas que quieran intervenir. Y es, mencionabas, digamos, como una lista de temas que son importantes de incluir. Y yo quisiera mencionar que hay unos temas que siempre han estado permanentemente como en esa agenda que asociamos a las mujeres, por lo menos, ¿no? Pero desde una óptica que sigue siendo, no sé, pues discriminatoria o por lo menos no incluyente ni cabal, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al asunto de la maternidad, ¿cierto? Que es como la manera en la que se habla de eso, la manera, la forma en la que se construyen los relatos periodísticos, mediáticos, más ampliamente entendidos, sigue siendo bastante restringida. Tú, ¿cómo, pues desde mi punto de vista, tú cómo ves eso? O sea, no solamente como la necesidad de ampliar las temáticas, sino de modificar la aproximación, el enfoque que nosotros usamos al hablar de esos mismos temas que perpetuamente han estado asociados a las mujeres, pues también por los cuerpos que habitamos, ¿no? Yo creo que digamos, en parte la tiene la culpa el periodismo y sus formas de enunciación, pero también creo que eso responde a que la mujer sigue siendo los discursos más de la derecha y conservadores, pues ese centro de la sociedad que está vista desde su posibilidad de reproducirse, de dar vida, ¿no? Y de ocupar entonces el espacio doméstico y de estar a cargo del cuidado, mientras que el hombre está a cargo del espacio más público, de las decisiones y por ende de lo económico, ¿no? Como esas categorías tan duras siguen estando, a pesar de las discusiones que estamos teniendo sobre el aborto en América Latina, a pesar de eso, pues son tan difíciles porque la mujer sigue estando validada, creo que es desde ahí. Entonces, en ese sentido, los medios más masivos poco avanzan en salir un poco de esa lupa, ¿no? Y tratar de Claro. mirarlo desde otro lado, ¿no? Y desde otro lado, yo me imagino, bueno, muchas veces los medios incluso para hablar, por ejemplo, del embarazo adolescente, ¿no? Del embarazo adolescente en el que mencionan a la niña, muchas veces son todavía niñas, ni siquiera adolescentes, o a las adolescentes las gradúan de mujeres, ¿no? Las validan ahora como mujeres que son madres,
y a sus acosadores o abusadores, llámese el tío, el profesor de gimnasia, el director del colegio, que tiene 50 años, son los padres del niño, el novio, y eso, no, ellos no son los novios, ellos son los abusadores. Entonces creo que es muy difícil todavía esa discusión, porque además en estas bobadas de la ideología de género y esa también boom de los discursos de derecha, pues cala muy bien, porque entonces esos son los valores de la familia, ¿no? Y la familia sigue siendo una estructura súper válida del discurso, en el discurso del poder de ese lado. Pues parte de la discusión del plebiscito era esa, ¿no? Que era absurdo, porque nunca estaba negociando la familia, de dónde salió esa chifladez, pero pues quienes íbamos por el sí nunca supimos transmitir mejor de fondo cómo las mujeres estaban siendo de alguna manera sí más representadas en los acuerdos por entenderse la brecha existente, pero en ningún lugar se estaba negociando la educación familiar, ¿no? Pero creo que han sido más efectivos los discursos conservadores que los progresistas, y se han dejado arrebatar que sigamos pensando en la familia como una estructura política y social, cuando deberíamos estar hablando de ciudadanía, cuando deberíamos estar hablando de libertades, ¿no? Y seguimos hablando de la propiedad, la iglesia, la mamá, ¿no? Que son pues premodernos, los valores premodernos, ¿no? Medievales, y seguimos ahí de alguna manera dándole vueltas a eso. Eso, es decir, como esta mañana que estamos en reunión con los comité, y hay una estudiante representante y dijo, Ibit, ¿no? Retuiteo todo lo que acabas de decir, pero hay algo que me preocupa, y es que el relato mediático liberal progresista sobre las mujeres no es tampoco un gran abanico. Es decir, puede que se oponga al unirrelato de la familia conservador, pero no me parece que las opciones que desde lo progresista liberal estemos dando para las mujeres en términos de inclusión, realmente de tolerancia, de inclusión, de aceptación, también son restringidos. Y eso me preocupa cómo conciliar entonces esa multiplicidad realmente en los relatos y en los periodismos feministas. ¿Es eso posible? Yo realmente no lo sé, pero eso sí me preocupa mucho, como de cómo construimos también discursivamente, retóricamente, performáticamente, las ideas que tenemos sobre mujeres en esa otra orilla, ¿cierto? Que decimos, bueno, familia no, esto no, pero también son de alguna manera restrictivos, de alguna manera son dogmáticos en otro horizonte, ¿no? Y yo creo que, pues, no sé, a veces me parece que seguramente de una manera muy, muy utópica, aunque, digamos, creo que desde una conciencia amplificada humana, me parece que ese es uno de los retos de esos periodismos feministas, ¿cierto? Y que debería también hacer parte de la agenda, que no es solamente esta militancia que es como válida en los tres relatos posibles de la mujer progresista liberal. ¿Me explico? Porque si el otro es un solo relato, pues este puede ser un microabanico, pero sigue siendo así, ¿no? No es así. Y eso me parece que es una promesa también no cumplida de, por lo menos de las militancias liberales progresistas alrededor, no solamente del feminismo, digo, como en términos más amplios y sombrillas más grandes. Yo quería sumar ahí a lo que estás diciendo, que a esa conversación, por ejemplo, le faltan hombres, vincularlos. Y yo creo que esa conversación también de la maternidad y del cuidado, pues pasa porque no sea solo un tema acá, ¿no? Yo con algunos proyectos que he podido, con algunas personas vinculadas a estos proyectos con quienes he podido hablar, como bueno, cuando vamos a hablar de la economía del cuidado desde los hombres. A ver, como hemos dicho ya y hemos reconocido la transformación de la vida de las mujeres en el espacio laboral y lo que ha pasado en sus vidas, o lo que ha pasado en nuestras vidas desde hace unas décadas, ¿no? Y es la conquista de espacios, de derechos, pero estamos en deuda de hablar por qué esa transformación y esa ida a la vida doméstica no ha sido inversa para los hombres. Si bien nosotros salimos al mercado laboral y conquistamos ABCD, los hombres no han entrado al espacio, doméstico a ocupar los espacios de cuidado
o si sí lo están haciendo, porque en esas conversaciones siempre sale un hombre a decir que él sí cuida, que él ayuda, ¿no? Que él sí cocina, entonces sí, tampoco le estamos relatando, ¿sí? No estamos contando cómo eso pasa, ¿no? Pues cuando Winnie hace una propaganda con un hombre y un bebé es como, ¡ay, divino! ¿No? Es como una cosa tierna, típica, pero no estamos teniendo conversaciones reales sobre lo que significa eso. Y eso quiero decir, ¿cuándo vamos a tener a hombres reclamando licencias parentales en Colombia reales? Que es la licencia parental de 4 días, y eso es como la ley María, y hay que decir, pues gracias, ¿no? A Lozano que se lo luchó. Y es como, pero con 4 meses, 4 días, eso no tiene ningún sentido. Pero hasta que no sean los hombres los que están peleando por unas licencias parentales justas, pues eso no va a pasar. Entonces creo que a esas agendas y a estos medios feministas les hace falta conversar más con hombres. Y pues no por eso estoy diciendo que aquí estamos, ¿cuántos? 40, y pues estoy viendo a nuestros amigos fantásticos, pero pues son pocos al final, ¿no? No logro contar, pero pues está Henry, Edward, Denver, pero pues también estamos muchas más mujeres en este mismo espacio de periodistas feministas de esta clase. Total. Sí, y creo que también sucede que hay muchas, últimamente, ¿no? Los debates en Colombia han polarizado también no solo la discusión sobre los periodismos feministas y sobre las militancias feministas, sino que también pues como que tendemos a polarizarnos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo sí soy, digamos, creo que esto solamente se mueve no solamente en términos de esas beligerancias y apuestas políticas y sociales, sino en términos de la construcción de relatos y de narrativas que sean más potentes, también atractivas, interesantes, o sea, con ese dinamismo en términos narrativos, pues tendremos que ampliar las conversaciones y llevarlas también pues a los interlocutores pues, de la vida, que también son ellos, porque pues uno sale de los medios, sale de la casa y pues está en escenarios que son pues o sea, no estamos en el colegio femenino ya. Digo, no en el femenino de la séptima con 130 y punta, no, me refiero al de solo niñas. Yo creo que podemos ya pasar a tomar preguntas. Las preguntas que tenemos acá, pues puede ser por este chat, pero para las personas que están a través de otras plataformas, creo que nos tendrían que, Germán, copiar o contarnos si hay preguntas, si hay alguna intervención, ¿cierto, María Paula? Sí, ya lo están haciendo. Entiendo que en Facebook no hay muchas preguntas. Hay una que es referente a algo que conversamos al inicio, de Margarita Rosa Morales, que dice que tras bambalinas hay mucha presencia de las mujeres en las reformas como la tributaria. Muchos de los conceptos son consultados a bufetes donde las mujeres que tienen la respuesta, donde las mujeres tienen la respuesta o que tienen la respuesta. Lo digo porque lo he vivido así. Estaba dando como un testimonio que me parece interesante, pero ahí el tras bambalinas también me hace ruido, ¿no? Pues chévere que sea tras bambalinas, pero también hay que hacerlo de frente y que la doble página del periódico sea consultando a una mujer economista y no, pues es decir, a esas mujeres que sabemos ocupan lugares de liderazgo y son expertas en la materia, pues que sean fuentes también en igual representación de ese tipo de temas. Eso es a lo que nos referíamos. Y yo creo que no es solamente como la fuente por la fuente especialista, sino, digamos, necesitamos, como decías tú, María Paula, más explicaciones sobre cómo todo está atravesado por estas visiones de género. Es decir, el género no es en sí mismo un tema, o puede serlo, pero es que el género es transversal, ¿no? Entonces, pues, es decir, lo que necesitamos no solamente es como la multiplicación de los nombres de mujeres en las fuentes consultadas, sino también comprender cómo esto nos afecta a unas y a otros y otras de diversas maneras, porque es la única manera, creo yo, en la que también generamos empatías, relatos de solidaridad, pues, y empezamos como a perfilarnos más a esas sociedades que creo que tanto María Paula como yo, pues, esperamos, pues, ver, así sea con más arrugas, pero no. Tenemos un par de preguntas. Nada te asegura que una mujer por ser mujer o comentarios sea feminista. He conocido las mujeres más patriarcales y machistas que te puedas imaginar. Rocío desde Ecuador. No, Rocío, aquí tenemos una primera vicepresidenta única mujer en Colombia y no puede representar menos las agendas
del feminismo, de las agendas feministas. Entonces, claro, no por ser mujer se es feminista. Yo creo que si hay una relación entre que más mujeres ocupen cargos políticos, ayuda, fortalece, no porque todas lo sean feministas, y estoy de acuerdo, pero creo que lograr más paridad en los puestos, en los lugares de poder político, si tuviéramos más dirigentes mujeres, creo que sí empiezan varios temas a estar sobre la paleta. Hoy en día, por ejemplo, la secretaria de la mujer en Bogotá no se reconoce a sí misma como feminista, es una economista experta en economía del cuidado. Y con eso nos basta, ¿no? Con eso nos basta que haya ahí una persona que entiende o que ha estudiado históricamente la economía de las mujeres y entiende las brechas. La categoría que a veces la etiqueta cuesta para algunas mujeres, para algunas puede ser un orgullo, como para Sandra y para mí, pero para otros les puede costar el reconocimiento, no tengo ni idea por qué. Creo que lo que hace falta es más diversidad también, más diversidad de mujeres en puestos de poder. Y hay otra, Sandra, que dice aquí, ¿cuál nos creemos que es el rol de los hombres en el periodismo feminista? Pues yo diría que es importante sostener esa conversación es decir, con los hombres, y que también contemos no las historias de siempre del éxito, no, sino las otras cosas que pasan y que también están atravesadas pues sí, como por esos roles de género que ha instalado la estructura que nos encanta decir a nosotras, así se nos llena la boca, patriarcal, ¿no? Pero yo lo he discutido, por ejemplo, con hombres que están en los medios, que tienen una alta sensibilidad con los temas de género, y no es que queramos contar las historias de los pobres hombres ahora víctimas, no, pero cómo hay hombres que también están, digamos, retraídos porque se les ha dicho que tienen que ser de una manera y no pueden ser de otra, es decir, quieren cuidar y no pueden cuidar, ¿cierto? Entonces por eso no piden la licencia de maternidad, esas cosas son importantes, es decir, yo creo que, por ejemplo, eso que decía María Paula sobre la licencia es clave, porque hasta que no haya una necesidad de ese lado de los hombres, pues tampoco vamos a poder equilibrar la balanza de este lado de las mujeres. Entonces, en eso tenemos que participar. Y también creo que, es decir, que parte de lo que tendrían que hacer los hombres es confiar en nosotros y dejarnos hablar más. Porque yo conozco muchos hombres que, así como estos hipersensibles, con sensibilidad de género, que están interesados como en contar historias de mujeres, pero también contar historias sobre diversas masculinidades que los desmarquen a ellos de una masculinidad única, unirrelato, que también imposibilita el equilibrio de balanzas de cara a las mujeres. Conozco otros que dicen mucho que son feministas y no sé qué, pero luego no te dejan hablar o te hacen chistes pendejos. Entonces yo creo que es eso también, o sea, ¿cuál es la función? Pues, o sea, déjame participar aquí, liderar esto, y poco a poco como que vamos equilibrando como esas cargas. Y a propósito de lo que mencionaba Rocío de Ecuador, porque puso Ecuador, es que, como yo mencionaba, es que el patriarcado lo construimos todos. Yo creo que también, incluso desde las feministas y desde el periodismo feminista, hay que ser muy como observarse, es decir, hay que mantener una autocrítica, porque el patriarcado es una cosa que históricamente pues tiene, es decir, siglos y siglos y siglos, y nosotros no podemos pensar que no lo reproducimos día a día. Y yo lo que creo es que entre más contradictorios nos sepamos y más contradictorias nos declaremos, más verdaderas somos, y también podemos entender mejor cuáles son, digamos, las disyuntivas en las que estamos como sujetos, pero también como periodistas o como personas que le apuestan a los medios, en el caso de María Paula, en el caso mío, como desde la historia de los medios. Creo que eso es fundamental, es decir, la contradicción como parte clave de estas discusiones me parece que nos hace más transparentes y más genuinos, y que eso es una herramienta también para poder entender
la relación que tendríamos que tener con los hombres o cómo participar y cómo, digamos, navegar ese universo en conjunto. Veo que tenemos más preguntas, pero también nos dicen que el tiempo se acabó, son las 5:01. Nos preguntaba Estefanía sobre las TERFs, por ejemplo, y el transfeminismo. Creo que podemos sumarlo. Con Sandra además estamos pensando en adelantar una cátedra también sobre este tema, ojalá un curso lectivo en la carrera de narrativas digitales. Entonces seguiremos dándole vueltas a esto. Aquí nos podríamos quedar por horas, creo que no se acabaría el tema, pero cumpliendo también con la agenda prevista, cerramos, si te parece, Sandra, la conversación. Sí, completamente. Pues sí, podemos seguir aquí mucho más tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que se sumaron. Muchísimas gracias, María Paula. Muy chévere esta conversación porque a veces hablamos, pero a 1000 por hora, no tenemos como estos espacios que tanto luego estamos con nuestras nostalgias de tenerlos. Así que es buenísimo el pretexto. Y bueno, chévere que estuvimos acá. Gracias a todas las personas y a ti también. Sí, lo mismo, un gusto compartir este espacio contigo y con las personas que se conectaron y nos han puesto muchos mensajes interesantes en las redes, y pues invitarlos a que se conecten el resto de la semana, que hay otras charlas sobre en esta semana de periodismo en las clases abiertas de la facultad. Sí, un momento que le voy a hacer publicidad a la cosa, perdón. Mañana, Poder con la Puya. Miércoles, podcast con Raras de Chile. Jueves, clase abierta, 150 sobre brecha digital. Y el viernes, editar lo escrito. Así que los y las esperamos en esa agenda. Poder, podcast, brechas y edición en periodismo. Gracias.